Hola queridas y queridos estudiantes de español como lengua extranjera. Me llamo Marco, soy de Chile y soy uno de los creadores de LatinL, sitio web dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Para más información visita www.latinl.com. Y este es un video con la entrevista que hicimos al profesor Gabriel Coronel. Él es de Cuenca, Ecuador, y nos habla precisamente de las características del español de su país. Él estudió turismo y también tiene un grado en la formación de profesores de español como lengua extranjera, así que es alguien que realmente sabe de estos temas. Y les comento que la entrevista completa se encuentra en nuestro podcast LatinL Aprende Español, disponible en las mayores plataformas de podcast. Esperamos que disfruten de esta entrevista y que aprendan mucho. ¡Nos vemos! ¿Cuáles son algunas de las características del español de Ecuador? Que esta parte nos interesa bastante. Yo he tenido contacto con algunas personas de allá y he podido notar algunas cosas, pero bueno, te dejo aquí la palabra para que nos cuentes un poco y yo te voy haciendo preguntas ahí. Uh-huh. Muy bien. Entonces, la variedad es muy interesante, pero puede cambiar un poquito si tú conoces a una persona de Ecuador que está en la costa. Uh-huh. Entonces, tienen expresiones que son un tanto diferentes. ¿Sí? Pero voy a hablar de Cuenca específicamente. Uh-huh. Bien. Cuenca tiene una mezcla cultural muy interesante. Entonces, tradicionalmente, cuando una persona viene a Cuenca, entonces piensa en la historia y que tenemos mucha influencia inca, pero realmente no es tanto así. Entonces, los incas estaban poquito tiempo en el sur del Ecuador, en lo que es realmente donde más tiempo estuvieron y menos tiempo en Quito, que es la capital. Pero, la influencia sí es muy grande. ¿Sí? Entonces, antes de los incas, los indígenas autóctonos, podríamos decir, eran los cañari. Entonces, los cañari tenían su lengua, pero... ¿Cómo se llaman? Otra vez, cañal. Cañari. Cañari, cañari. Ya. Cañari. Entonces, ellos tenían su propia lengua, pero los incas impusieron su propio lenguaje y este se perdió prácticamente. Pero quedan algunas palabras. Entonces, es muy interesante la mezcla que se da porque tienes un poquito de expresiones cañari, expresiones del idioma quichua. ¿Sí? Es interesante también porque siempre hacemos la diferencia de quechua o quichua. ¿Sí? Entonces relacionamos quechua con el sur y quichua es el dialecto que se habla en Ecuador. Ya, perfecto. Entonces hay muchas palabras como, por ejemplo, decimos la palabra guagua. Guagua. Ya, ¿puedes explicar un poco sobre guagua? A ver. Sí, guagua es una palabra que podrías traducir como bebé o una persona joven. Perfecto. Entonces, bebé y una persona joven. De hecho, en Chile sí, también se ocupa guagua. ¿Con el mismo sentido? Sí, bebé. Es una onomatopeya, de hecho, del guagua. Se dice que viene de ahí un poco el origen también. Sí. Entonces, sí, resulta una palabra muy, muy común. Entonces dice, por ejemplo, necesito ir a casa porque voy a ver a mis guaguas o a mis niños. Otra palabra muy interesante y que yo siempre pienso es una de las primeras palabras que los estudiantes de inmersión aprenden, especialmente los estudiantes universitarios, es chuchaqui. ¿Cómo? ¿Otra vez? Chuchaqui. Sí, ah, es un quechuismo con chuchaqui. Chuchaqui. Sí, Cuéntanos un poco sobre chuchaqui, a ver. Sí. Entonces, chuchaqui te digo que aprenden los jóvenes porque en el primer fin de semana que ellos salen a los bares o se divierten en la noche, se toman cervezas y al siguiente día tienen dolor de cabeza y malestar. Entonces, las familias anfitrionas generalmente dicen, estás chuchaqui. Ya, comprendo. Estás chuchaqui entonces. Sí, entonces está chuchaqui. Sí, es como la resaca, ¿no? El día siguiente, ese dolor, ya. Así que, Gabriel, bueno, te quería también pedir consejos para un estudiante. Pensemos en un estudiante de español que se interesa en ir a Ecuador. ¿Qué consejo le darías? El consejo sería que intente convivir con una familia local, ¿sí? Que más va a aprender con
con la interacción, ¿sí? Ujú. Pues, siempre me gustan, por ejemplo, en mis clases, por lo menos, depende del nivel también un poco, pero por lo menos, si yo tengo una tutoría, por ejemplo, es más fácil salir con los estudiantes a los mercados, a las plazas, los museos, ¿sí? Entonces, hacerlo un poco más cultural, los programas. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, como Entonces, tratarte de buscar un programa que le permita convivir en Ecuador. Ujú, exacto, sí, un poco más de inmersión, ujú. Claro, programas de inmersión. Y, lo más entretenido posible. claro, y ahí hay que tratar también de buscar algún programa bueno. Yo creo que, bueno, si alguien está interesado, me imagino que tú lo puedes ahí dar también algunas recomendaciones sobre algún programa de inmersión, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo he trabajado para la escuela que yo he trabajado durante casi 9 años, Ujú. se dedica mucho a este tipo de programas. Y no hay muchas clases de grupos, Ya. ¿sí? Solamente grupos organizados Ujú, y se enfoca mucho en tutorías, ¿sí? Porque son programas más intensivos. ujú. Entonces, solamente los grupos organizados tienen clases de hasta 6 estudiantes Claro, máximo. claro. Lugares, muchísimos en todas las regiones, pero uno de mis lugares favoritos Ujú. es Baños de Agua Santa. Ya. Está en la Sierra Centro, más o menos un poco más cerca de Quito que Ujú, de Cuenca. ujú. Sí, entonces, este es un lugar para mí mágico, porque es como la puerta de entrada para la Amazonía. Entonces es como que tú estás en un clima de montaña, pero cerca de tropical. Ya. Un lugar para hacer muchos deportes de aventura, actividades más en contacto con la naturaleza. Perfecto. Entonces, Baños de agua santa, entonces. Ujú. después de Galápagos, Baños es una de las ciudades más turísticas del Ecuador. Claro, eso te iba a comentar, que siempre que se habla de Ecuador con lugares turísticos, siempre se comenta las Islas Galápagos, pero ahí tenemos entonces una nueva recomendación de baños de agua santa. Ujú, Exactamente, sí. Entonces el potencial en Ecuador es más de lugares naturales. ujú. Entonces, eh, cerca de Baños también hay un lugar que me gusta mucho que recomendaría para la gente que le gusta caminar un poco más, Ujú. es una de Quilotoa, Ya. Isla de Quirotoa, entonces. Laguna. Ah, Sí, la Laguna de Laguna. Quirotoa, perdón. Ujú, Sí, entonces es una caminata muy interesante. ujú. La laguna está dentro de un cráter volcánico, entonces toda la caminata es muy, muy interesante y cuando tú llegas ves la laguna y el agua turquesa por Ujú. los minerales que tiene debajo, muy, muy bonita. Qué bonito el agua turquesa y el volcán también me imagino ya. Voy a buscarlo después en internet para hacerme una idea, pero bueno, ahí tienen entonces algunas recomendaciones también de lugares. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos enormemente al profesor Gabriel Coronel por su participación en las entrevistas de Latinele. Recuerden que toda la información de contacto del profesor Gabriel Coronel se encuentra en la descripción de este episodio. Y si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a Latinele para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible. Que tengan una buena semana y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!